¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Mi nombre es Dani Ronquillo. Esta es mi evaluación número uno de la materia de motores eléctricos a cargo del catedrático y muy prestigioso ingeniero Pablo César Catota Ocapaña. En esta ocasión, la evaluación se trata de la práctica número 7, multivelocidades, en el simulador Yaskawa. Tal como nos explicó el ingeniero en clases, eh, tenemos que ingresar todos estos parámetros. Aquí está cada uno de ellos. Se llama multivelocidades, como su palabra mismo lo dice, diferentes velocidades en diferentes tiempos. Obviamente, diferentes RPM. Y también tenemos la inversión de giro. Entonces, una vez ya ingresados todos estos parámetros de la práctica número 7 multivelocidades, tenemos acá nuestro simulador y vamos a darle play para ver las diferentes velocidades, diferentes frecuencias y obviamente las diferentes RPM que nos arroja el simulador. Tenemos como inicial, ahí tenemos que va a llegar a su máximo de 1800 RPM. Tenemos en esa frecuencia, en esa velocidad. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, aquí vemos que es mucho menor a 60 la frecuencia, ¿no? Entonces, obviamente, los RPM también van a caer como está sucediendo en este momento en pantalla. Ahí vemos. De esto se trata esta práctica de multivelocidades. Tenemos otra frecuencia, por ejemplo, 10. Vemos que claramente aumentó la RPM. Si le ponemos, por ejemplo, 20, se ve claramente que las RPM suben. Entonces, de esto se trata esta práctica número 7, tal como nos indicó el ingeniero en clase, de multivelocidades, ¿no? Entonces, vemos que se cumple cada uno de los parámetros ingresados, como se pudo evidenciar en este momento, ¿no? Entonces, se cumple todo, ¿no? Entonces, en este momento, estamos esperando que nuestro motor deje de girar, RPM lleguen a cero, para nosotros hacer el antihorario, ¿no? Ahora vemos que las RPM están en negativo, tal como se ve en pantalla, ¿no? Y asimismo, ya tenemos configuradas nuestras frecuencias. Vemos, miren cómo se ve, estamos en 5, ¿no? Cómo los RPM caen, pero negativamente, porque ahí así los 50 es como se puede ver. También en 10, 300, y todo esto cambia en función de nuestra parámetros que ingresamos. Entonces vemos que se cumple cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, para culminar, tenemos también un pequeño banco de preguntas que está aquí en el manual que nos solicitó el ingeniero. Tenemos unas preguntas sobre esta práctica que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, en qué consiste, ¿no? En qué consiste eh, la función de multivelocidades en el Yaskawa J1000. Esto, bueno, esto básicamente, esta función permite que el variador controle al motor en diferentes velocidades, como ya lo hemos hablado, ¿no? Predeterminadas según las necesidades del sistema. Es útil cuando se necesita que el motor opere a velocidades específicas, sin necesidad de un ajuste continuo. Por ejemplo, en procesos de producción automatizados. Tenemos la segunda pregunta. ¿Qué pasa al ingresar la instrucción B102 con el valor 01? Bueno, cambia el tipo de mando en el variador, permitiendo que las señales externas o un controlador externo tomen control sobre el variador. Esto puede ser útil cuando se conecta el variador a un PLC u otro sistema de automatización. Tenemos la pregunta 3. ¿Qué permiten modificar las instrucciones en D1 desde 01 hasta 08? Bueno,
Estas instrucciones configuran las velocidades específicas asociadas a las funciones de multivelocidad. Por ejemplo, pueden definir qué tan rápido gira el motor cuando se activa una determinada entrada digital. Pregunta 4. ¿Qué parámetros controlan las instrucciones en H1 según el manual? Los parámetros en H1 configuran las entradas digitales del variador, es decir, definen cómo las señales externas interactúan con el variador para activar funciones como arranque, paro o selección de velocidad. Y tenemos como última pregunta, las aplicaciones industriales de las multivelocidades de este motor, en este caso, ¿dónde se utiliza más? Bueno, como nos decía el ingeniero en clases, en líneas de ensamblaje donde se requiere cambiar de velocidad según la etapa del proceso. Sistemas de transporte o bandas donde es necesario ajustar la velocidad para sincronizar con otros equipos. Y por último, máquinas que operen a diferentes velocidades dependiendo del material o producto a procesar, como en la industria textil o alimenticia. Entonces, eh, esta ha sido mi pequeña aportación de lo que yo he aprendido de usted, estimado ingeniero. Soy Dani Ronquillo, estudiante de electricidad. Esta es mi evaluación uno de la materia motores eléctricos. Muchas gracias.